¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a Yaicuna Judicial, el programa televisivo que trae para ustedes la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el marco de la gestión del doctor Edilberto José Rodríguez Tanta. Como su nombre lo dice, Yaicuna, que significa acceso, y es lo que buscamos llevar a la comunidad, acceso a la justicia, una justicia con rostro humano. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Luis Álvarez Sáenz, quien es juez coordinador del módulo integrado contra la violencia y los integrantes del grupo familiar, quien nos hablará más sobre el trabajo que ellos desarrollan en este módulo. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias y un saludo a todos los seguidores de Yaicuna Judicial. Muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Por favor, coméntenos qué trabajo desarrolla este módulo integrado contra la violencia y los integrantes del grupo familiar. Gracias. Bien, me gustaría comenzar un poco por dar una vista general del trabajo que nosotros hacemos en el módulo, y para ello tenemos que recurrir a la Ley 30364, que define los tipos de violencia sobre la cual nosotros trabajamos, ¿no? Sobre las denuncias que se realizan en función de estos tipos de violencia. Hablamos de la violencia contra la mujer. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es toda acción o conducta que causa muerte, daño o maltrato físico, psicológico o sexual a la mujer por su condición de tal. Cuando hablamos de su condición de tal, nos referimos, yo siempre digo, a este aspecto discriminatorio en base a estereotipos de género que históricamente se han formado, asignándole roles al varón y a la mujer, siempre en una relación de disparidad, ¿no? Donde el varón ejerce mucho más poder que la mujer en la sociedad. Esto se puede dar tanto en el ámbito familiar, en la comunidad, como también a veces por parte del Estado. Esto es la violencia contra la mujer. Pero nuestra ley no solamente protege este aspecto, también protege a los integrantes del grupo familiar. Y la definición que da la Ley 30364, en concordancia con documentos internacionales sobre la materia, es que también se trata pues, de cualquier acción, conducta que puede llegar a matar, maltratar o causar un daño físico, psicológico o sexual a un integrante del grupo familiar en un contexto, hablábamos anteriormente en el caso de las mujeres, un contexto por la condición de tal. En el caso de los integrantes del grupo familiar, el contexto es de poder, subordinación o responsabilidad. Entonces también hay una relación asimétrica o de confianza que hace que un miembro del grupo familiar se aproveche de esta situación y cause este maltrato. Se tiene especial consideración con los niños, adolescentes y los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Cómo es que nace la creación de este módulo? Debido a una necesidad, imaginamos, de demandas o denuncias en el tema de violencia hacia la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Entiéndase los niños, las niñas, los adolescentes y quizás también los adultos mayores. Ahora también, ¿dónde queda el varón en esa situación? Bien, hay un proceso histórico, ¿no? Y el Perú ha tenido que adecuarse paulatinamente a los compromisos internacionales asumidos de protección contra la violencia, porque la Constitución reconoce una vida libre de maltrato, tanto para mujeres como para los miembros vulnerables de la familia y de la sociedad. En el 2015 se emite la Ley 30364 y se modifica el enfoque que se le da a la violencia. Anteriormente había una ley pues, que no se acomodaba a lo que ocurría en nuestra sociedad, donde se permitía incluso conciliaciones, se permitían desistimientos de denuncias, a pesar de hablar de derechos fundamentales. Ahora tenemos una ley más actualizada y especializada específicamente en el tema de la violencia. Entonces se comenzaron a crear juzgados con subespecialidad en esta materia. Esta necesidad era impostergable. Es más, estábamos ya atrasados a comparación de otros países de Latinoamérica. Y comenzaron a crearse módulos de subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Así que en esa necesidad es que se comenzó a trabajar y se comenzaron a crear los módulos a nivel nacional. Este distrito judicial no ha sido ajeno a esta creación o implementación de módulos. ¿Por qué Lambayeque tiene su módulo y cuántas personas lo integran? También sería oportuno conocer qué profesionales lo integran. Claro. El módulo fue creado, la resolución es del 15 de octubre del año
2018. ¿Cierto? 2018. A partir de allí comenzaron a funcionar el módulo con 7 juzgados, subespecialidad de familia. Perdón, 7 juzgados de familia, subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Estos juzgados atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, domingos y feriados. Establecemos un rol de turnos para la atención, pero la atención es permanente. Estos juzgados no trabajan solos. Tenemos también el apoyo de profesionales, un equipo multidisciplinario donde encontramos psicólogos, médicos, educadora, asistenta social, que nos alimentan con informes, que nos sostienen con las herramientas necesarias para poder brindar la atención necesaria al usuario, que son las medidas de protección. ¿En qué consiste dictar medidas de protección? Hemos escuchado que a nivel nacional se dictan miles de medidas de protección. ¿Ello hace que el agresor no se acerque a la víctima? ¿O cuál es el sentido de dictar este tipo de precisiones, ¿no?, legales? Esa pregunta me permite profundizar un poquito más todavía en lo que es el tratamiento de la violencia. Con la ley 30364 se dividió la protección, digamos, en la acción jurisdiccional. Los juzgados de familia nos encargamos de una primera etapa que le llamamos la etapa tutelar, donde dictamos medidas de protección y medidas cautelares. Ahora explico de qué trata. Pero luego hay una segunda etapa, que es la etapa ya sancionatoria, donde ya interviene el Ministerio Público e interviene el juez penal, cuando ya se verifica la responsabilidad y la existencia de un delito y se requiere una carga probatoria importante para demostrar que alguien es responsable de este delito. Una vez que ingresan las denuncias al módulo integrado de violencia, cada juez analiza la situación, caso por caso, y podemos dictar medidas de protección que nos ha establecido ya la ley 30364 de modo referencial, porque nosotros podemos dictar adicionales. Por ejemplo, retiro del hogar cuando la situación es muy grave, del presunto agresor. Podemos dictar prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, prohibición del retiro de los hijos del poder de la madre o del padre o de la víctima. Podemos dictar también terapias psicológicas, entre otras. Y además podemos también dictar medidas cautelares, pero esto lo dictamos en casos muy urgentes, cuando vemos en riesgo la integridad física o psicológica de los niños y adolescentes, y podemos disponer incluso, si la situación es grave y el caso lo amerita, la tenencia provisional de los hijos en favor de la parte agraviada, un régimen de visitas si es que fuera necesario, también alimentos y también una asignación de emergencia económica. Mucha gente se pregunta que quizás la ley protege más a la mujer que a otros tipos de integrantes en la familia. ¿Eso usted lo considera cierto o estamos ante otras leyes que quizás protegen a los distintos tipos de personas o sujetos procesales? Claro. La función del Estado es proteger a los miembros vulnerables de nuestra sociedad y de las familias. Pero no todos tienen el mismo canal o la misma protección con la misma ley, ¿no? La ley 30364 está orientada a proteger a la mujer, quien es agredida por su condición de tal. Hablábamos hace un momento de estos estereotipos de género que están tan marcados en la sociedad, este machismo que todavía impera en nuestra sociedad, y también de niños, adolescentes y ancianos y personas con discapacidad, porque son los más vulnerables, ¿no? Entonces, la ley parte de la idea de que no todos somos iguales en la realidad. Hay diferencias. Y unos no tienen las mismas oportunidades que otros. Unas personas tienen el acceso y oportunidades a muchas cosas que no lo tienen otras personas, ¿no? Entonces, la ley se encarga de tratar de igualarlas. Por eso es que el derecho a la igualdad que establece nuestra Constitución está orientado en un trato desigual, en realidad. No trata a todos igual, porque no todos son iguales. Lo que trata de hacer es eliminar barreras en algunas personas que tienen una condición de vulnerabilidad para que ambos tengan las mismas oportunidades de acceso a un desarrollo de una vida digna, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos normas especiales en función de mujeres en condición de tal, personas vulnerables de la familia y la sociedad. Los varones también pueden ser protegidos, pero en este caso hay que demostrar ese contexto del cual hablabas al principio de la entrevista, como miembro del grupo familiar, ¿no? Si hay un contexto de subordinación, confianza,
por una situación particular, ya sea por una discapacidad, por una enfermedad, por una vulnerabilidad variada, no sé, o por su edad, ¿no? Entonces, sí, también un varón puede ser protegido por esta ley. Caso contrario, si se trata de un hecho aislado, que no es pues un contexto de responsabilidad, confianza o poder, entonces existen otras normas, ¿no? Hablamos de una falta o un delito de, qué sé yo, de lesiones dolosas, culposas, qué sé yo. ¿Sí? La ley 30364 busca sancionar, pero también busca prevenir la violencia. En ese sentido, cuando hablamos de prevención, estamos en la situación en la que se puede conciliar o puede buscar que estas parejas o estas personas dentro del grupo familiar eviten continuar en esta situación de violencia. Bueno, el problema en los casos de violencia es que se afectan derechos fundamentales, a la dignidad, a la integridad física, a la integridad psicológica. Por su misma característica, los derechos fundamentales son irrenunciables, por tanto no se puede conciliar, no es posible la conciliación. Pero la reconstrucción va por otro camino, hay que prestarle una ayuda, un apoyo a las víctimas y también a los agresores, también una terapia, un tratamiento, para que esa familia se pueda reconstruir, ¿no? Lo que sí hay que decir es que no esperemos tampoco que la ley lo solucione todo, ¿no? Ni esperemos que tampoco penalizando estos hechos se solucione. En realidad, la justicia penal, sobre todo, es la que actúa como última ratio, le decimos los abogados, actúa como excepción, cuando otros mecanismos no pudieron conseguir algo, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros trabajamos con las consecuencias de la violencia, trabajamos con los efectos de la violencia, pero no trabajamos con las causas. Las causas es multisectorial el tratamiento. Tiene que darle el Estado a nivel de educación, a nivel del sector salud, del sector justicia, obviamente también. Entonces, pero en ese afán nosotros también contribuimos porque también nos proyectamos hacia la comunidad. Hacemos ferias en la cual difundimos la información porque la mejor forma de defender tus derechos es cuando tú los conoces, ¿no? Los conoces, sabes cómo defenderlos. La ley 30364 busca prevenir, sancionar y de alguna manera también el trabajo de prevención se desarrolla en el Poder Judicial a través del módulo que usted integra. Es por ello que vienen trabajando con la justicia de paz escolar. ¿Cuál es el enfoque que han tenido, la experiencia que han tenido como jueces en este trabajo? Sí, qué importante que me haga esa pregunta porque nos da la oportunidad de mostrar que nosotros también nos proyectamos a la sociedad. El día de ayer justamente se realizó la juramentación de los jueces de paz escolares acá en el Colegio San José. Entonces estamos fomentando la cultura de paz. Esto se hizo a nivel de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Los jueces, muchos de nosotros, además de trabajar en el módulo, también formamos parte de esta comisión y hacemos un trabajo interinstitucional. Trabajamos en contacto con las instituciones educativas, con el gobierno regional, formamos parte de la instancia regional. También trabajamos con los centros de salud y, en fin, con el Centro de Emergencia Mujer, la Defensoría Pública. La idea es llegar a la población de manera conjunta y que la población sienta a sus instituciones cerca de ellos. Su mensaje a la ciudadanía con relación a estos temas de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bueno, yo terminaría diciendo que el problema de la violencia contra la mujer y contra los miembros vulnerables del grupo familiar no es una lucha solamente de las mujeres, es una lucha de nuestra sociedad. Así que mujeres y hombres estamos involucrados en esta lucha y lo que debemos hacer principalmente para poder conseguir una victoria en esta tan difícil brega es conocer nuestros derechos y denunciar los hechos de violencia. Bien, doctor, agradecemos su participación en el programa. Esto fue Yaikuna Judicial. Nos reencontramos próximamente.